a la palabra de Dios el término Padre. El término Padre, en cuanto a la palabra de Dios, tiene un trasfondo muy grande, ¿no? No es cualquier cosa. El término Padre tiene un trasfondo creador, porque nuestro Padre, Dios, es el cual nos creó y creó todo lo que nosotros podemos ver. Tiene un trasfondo de Padre en sí, de Padre que nosotros también conocemos y que todos tenemos de una u otra manera, de Padre físico. Tiene un trasfondo de protector, porque el Padre es un protector. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Alguna vez, quizás más adelante, los varones vamos a ser padres, ¿sí? Y debemos prepararnos para que cuando llegue ese momento seamos buenos padres. ¿Amén? ¿Sí? ¿O nunca piensas ser padre? No creo. Tanto como las señoritas, las hermanas, también alguna vez van a ser madres. Y es una bendición grande que Dios nos da. Amén. ¿Sí? Usted va a ser un protector. Tiene un trasfondo de guía, porque el Padre es el que guía. Y también tiene un trasfondo de ejemplo, porque Padre es ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho popular que dice: de tal palo tal astilla, ¿no? Que quizás tiene un aspecto de ejemplo, porque el Padre es ejemplo. Nuestro Padre es ejemplo, y muchos de ustedes quieren ser como su padre. Yo he escuchado a chicos que me dicen: yo admiro a mi papá, porque mi papá salió de lo más pobre, y hoy en día pues nos ha sabido sacar adelante a nuestra familia. Yo he escuchado chicos que dicen así. Yo he escuchado chicos que dicen: mi papá quizás no me ha dado todo lo que yo he querido, pero me ha dado lo más importante, mi profesión. Me ha dado, nunca me faltaba libros, nunca me faltaba comida, nunca me faltaba lo más importante, lo esencial. Y hoy en día soy lo que soy por mi Padre. ¿Cuántos se dicen así? Amén. Y debemos agradecer, porque es la gracia de Dios. Entonces, el Padre significa mucho en cuanto a la palabra de Dios. El término Padre embarca mucho significado. Y la Biblia misma toma ejemplos a muchos padres. Entre ellos está Abraham, el padre de la fe. Abraham se le denomina el padre de la fe. Amén. Está Josué, ¿no? Otro padre que infundió a su familia a seguir a Dios. Amén. Otro padre, Josco, que oraba, dice, por sus hijos. Todos los días daba holocausto al Señor, ofrenda a Dios por la vida, por si alguno de sus hijos había cometido pecado. Por si acaso le doy al Señor. Como muchos padres que conocen al Señor hacen por sus hijos. Un amor profundo, ¿sí? Y también nos muestra la Biblia en cuanto a Jairo. Este padre que hoy vamos a hablar, a Jairo, el padre que necesitamos hoy. ¿Qué padre necesitamos hoy en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué padre necesitamos hoy en cuanto a la palabra? ¿Qué pasaba con Jairo? Jairo dice que tenía una hija adolescente, ¿no? 12 años, ¿o no? Gracias. Una hija de 12 años.
Dios bendiga, gracias. Una hija de 12 años. Y esta chiquita de 12 años dice que estaba mal. ¿Quién era Jairo? Dicen que la palabra de Dios que Jairo era un principado, una persona que tenía mucha autoridad en la iglesia de ese tiempo, una autoridad de la iglesia. No era cualquiera Jairo, ¿sí? Tenía un cargo importante dentro de la iglesia. Y sin embargo, tenía una necesidad. El padre que necesitamos hoy tiene algunas características que vamos a considerar en cuanto a la vida de Jairo. Y la primera característica que podemos considerar es que Jairo era un hombre que tenía conciencia de familia. Tenía conciencia de familia. ¿Y por qué digo esto? Porque Jairo no solamente se interesaba en las cosas que hacía en la iglesia, sino también en la necesidad que estaba pasando en su familia. Porque muchas veces nosotros simplemente nos ocupamos de lo que pasa en nuestro alrededor, pero no miramos lo que pasa en nuestra familia. Y Jairo, como padre, tenía esa conciencia en cuanto a su familia. Estaba pasando un momento en el cual necesitaba de alguien que pueda ayudar, que alguien que pueda darle la mano, que pueda dar un milagro. Y ese era Jesús. Ese era Jesús. Porque muchas veces nosotros buscamos solamente a nuestro Señor Jesús para nuestras necesidades personales, pero es tiempo también de buscar a Jesús por nuestra familia. Porque muchas veces nuestra familia está muriendo, hermanos. Nuestra familia muchas veces no está cansada. Y no nos importa a ellos, sino nos importa nosotros. Amén. Y la Biblia habla que tenemos nosotros también tener conciencia de familia, como este hombre que era Jairo. Cuando yo iba a los varones de valor, a los hombres, y también cuando he tenido la oportunidad de conversar con muchos hombres en cuanto a la iglesia, algo bonito es que Dios cambia inclusive la forma de padre. Yo recuerdo, y eso lo doy como anécdota, mi abuelito, antes de conocer a Dios, era un hombre frío, era un hombre que no se podía hablar fácilmente, era muy complicado, ¿sí? Era muy complicado. Pero cuando conoce a Dios, Dios transforma su corazón, transforma todo en él. ¿Verdad? Tú te podías quedar horas y horas y te hablaba cosas de Dios. Es interesante. Pero Dios había transformado grandes cosas en él. Y siempre yo recuerdo que oraba por su familia, oraba por sus hijos, para que mis tíos puedan conocer a Dios. Inclusive un día les había preparado, toda la semana yo lo veía, papá, ¿qué estás haciendo? Y yo lo veía que estaba leyendo la Biblia y estaba preparando versículos bíblicos para cada uno de sus hijos. Y en su aniversario, con motivo de su aniversario, todos llegaron y él le dio, en vez que los hijos le dieran un regalo, creo que él le dio un regalo a todos sus hijos con un versículo bíblico y hablándole de parte del Señor.
algo que hasta ahora lo tengo. Porque había conciencia de familia. Y es el tiempo de nosotros entender eso, jóvenes. Porque nosotros también, si bien es cierto, somos jóvenes, pero la juventud muchas veces no es para siempre. Y algunas veces seremos padres y debemos entender. Y como dice, si nosotros queremos ser buenos padres, también aprendamos a ser buenos hijos. Buenos hijos en cuanto a nuestros padres. Porque si bien es cierto, lo que no podemos sembrar, también podemos cosechar. Y Jairo tenía conciencia de familia. Jairo, a pesar que muchas veces tenía cargo, él dejó todo eso simplemente para ir en búsqueda de Jesús y que haga algo por su hija. La Biblia no dice el nombre de la niña, ¿sí? Pero especifica lo que el padre, lo que Jairo hizo en cuanto a esa actitud de ir a buscar a Jesús para poder salvar a su hija. La segunda característica está en que un padre sabe a dónde ir en crisis de familia. Cuando hay crisis, jóvenes, muchas veces tratamos de buscar una salida. Como jóvenes vamos a tener muchos espacios en cuanto a momentos de crisis. Y decía un estudio que el joven es el que muchas veces, decía un estudio en cuanto a que el joven busca más espacios de crisis que más espacios de paz. Porque muchas veces hasta cosas quizás pequeñas, el joven lo puede hacer una crisis. Y un adolescente es mucho más todavía. Porque el adolescente adolece de muchos sentimientos, de emociones. Es mucho más. Porque el joven está formando su personalidad, está formando su manera de ser, está formándose en cuanto a él. Y por eso el ser joven no es fácil también. Sí, es cierto. El ser joven no es fácil. Y el joven va a pasar su crisis. Pero dice la palabra que Dios no te va a hacer pasar algo que tú no vas a poder. ¿Sí? ¿Sí? Eso es cierto. Y la solución está en el Señor. Amén. Porque en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, en esos momentos quizás de aflicción, ahí está el Señor. Pero nosotros debemos tomar esa decisión. Esa decisión. Y Jairo, ¿sí?, supo ir y supo llevar a su familia al punto importante, al punto indicado, que es Jesús. Ante situaciones, ¿sí?, muchas veces nosotros tratamos de ir a otros lugares o tratamos de hacer varias cosas para poder solucionar. Siendo cristianos, he visto que hay personas que están en momento de crisis, pero lo último que hacen es buscar a Dios. Tratan de arreglar por medio de todo. Y nos olvidamos de Dios. Yo te animo, joven, a que siempre cuando tengas un momento de crisis, siempre busque al Señor. Arrodíllate delante de Dios. Y si hay crisis en tu vida, pues
a ese Padre que te va a cuidar, a ese Padre que está contigo, que ante los momentos difíciles, ahí está. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie, jóvenes.